Amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 2 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería, asfaltos de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gin que te sigue el ritmo. Amigos, hoy vamos a estar hablando de salud, pero vamos a estar hablando de salud desde una perspectiva distinta a la que habitualmente tratamos en nuestro espacio, en ocasiones en que hemos tocado el tema de la salud con especialistas de distintas disciplinas médicas. Hoy vamos a estar hablando, fíjense ustedes qué interesante, de la anestesia, de la anestesiología, de toda esta herramienta que se utiliza en la medicina desde muchos años atrás para facilitar los procesos quirúrgicos en los cuales se evita el dolor, se logra la hipnosis y también el relajamiento muscular, que es indispensable para los actos quirúrgicos. Pero por supuesto, yo no soy especialista en el tema, así que sobre este tema he invitado a una persona que sabe eso porque es su especialidad, y no solamente que es su especialidad, sino que tiene muchos años trabajando en la anestesiología como médico en distintas entidades de salud, tanto públicas como privadas. Y por si fuera poco, es en la actualidad el presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, el doctor Daniel Sánchez, a quien le doy cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va, Mario? Mucho gusto de estar aquí en tu programa. Así, además, cosa que no dije, también ha sido un líder gremial, tanto no solamente en el mundo de la anestesiología, sino de los médicos, cuando ha dado sus pasos en hospitales públicos, ha sido la voz en muchas ocasiones de las demandas, de los reclamos de los médicos, que bastantes, conquistas laborales y profesionales han tenido que luchar por muchos años. Así que, amigos, los invito a aquellas personas que tienen interés en formular alguna pregunta, algún comentario sobre este tema en específico, el recurso de la anestesiología en la medicina, si hay alguna experiencia, algo que usted quiera contarnos a través del Instagram @MarioVillegas100, pues bienvenidas serán sus aportes. También en algún momento abriremos los micrófonos y los teléfonos de Radio Rumbo para que algunos de los oyentes de la señal abierta puedan también participar en esta conversa. Háblanos de entrada, Daniel, de la anestesiología. ¿Qué es la anestesia? ¿Cuándo procede la anestesia? Y cuándo la anestesia puede ser un riesgo para un paciente. Bueno, primero que nada, la anestesia es una especialidad bastante joven. Tiene aproximadamente 150 años, que eso para una especialidad es bastante joven, porque fue el 16 de octubre de 1846 cuando se dio la primera anestesia del mundo en Massachusetts, en el hospital de Massachusetts, en el Mass General. Lo interesante de esto es que cambió el rumbo de la medicina, la anestesia, porque imagínate tú operarse sin anestesia. Gracias a la anestesia fue que las grandes especialidades como cirugía, traumatología, urología pudieron desarrollarse porque el paciente ya no sentía dolor. Anestesia significa sin dolor. Anestesia es algo que no se siente. Y nosotros los anestesiólogos somos especialistas. Primero que nada somos médicos. Somos médicos que hacemos un posgrado. Yo tengo varios posgrados, entre ellos anestesia, terapia intensiva y gerencia médica. Hacemos un posgrado de 3 años. Tengo más de 30 años graduado anestesiólogo. Y nos encargamos de luchar contra el dolor. O sea, somos los únicos especialistas titulados para pelear contra el dolor, para controlar el dolor. Entonces, no solamente en quirófano, cuando tenemos un paciente que hay que operar y le quitamos el dolor como con anestesia regional o anestesia general, sino con aquellos pacientes que tienen dolor crónico. Tenemos anestesiólogos que son especialistas y un posgrado de dolor, para dolor, para aquellos pacientes que tienen dolor crónico, para por lo menos, si no quitarlo, mitigarlo, porque una de las cosas que tiene el médico es curar. Si no puedes curar, aliviar, y si no puedes aliviar, acompañar. O sea, siempre el médico no puede
dejar a su paciente, debe acompañarlo. Entonces, si no puedes curar el dolor, por lo menos aliviarlo y si no, acompañar al paciente. Esa es más o menos la idea de nosotros. Ok, fíjate, te voy a hacer una pregunta, un comentario, a partir de una experiencia propia. En una ocasión, hace ya tal vez 15 más años, una de mis hijas, la menor, la Paola, fue sometida a una intervención por parte de un otorrino, de una dama. Bueno, resulta que salió del quirófano completamente inflamada y casi que con apariencia medio monstruosa. Finalmente me dijo la doctora que la atendió que había tenido una reacción alérgica a uno de los componentes. Se le hizo un estudio con un alergólogo y finalmente resulta que ella terminó siendo alérgica a un componente que se llama rocuronio, que es el rocuronio, que es el relajante muscular. El relajante muscular. Yo decía hace un rato que hay un relajante muscular, un componente hipnótico y un componente analgésico. Correcto. Entonces me gustaría saber por qué en casos de intervenciones quirúrgicas no se hace previamente, pues yo creía que eso se hacía, resulta que no es verdad, que se hacía una suerte de despistaje previo para saber si una persona que va a un quirófano es o no alérgica a alguno de los componentes de la anestesia. Bueno, te quiero comentar una cosa. La alergia al rocuronio es extremadamente rara, pero muy, muy rara. De ese 1 en 10.000 o quizás mucho más. De verdad que tú me lo estás diciendo y yo, cónchale, me estoy enterando que hubo alguien alérgico al rocuronio. Sí, cómo no. Pero el rocuronio es el curare, de ahí viene el curare, el remedio indígena, el veneno indígena. ¿Qué pasa? Nosotros preguntamos en lo que se llama la consulta o visita preanestésica a los pacientes o a los familiares si hay algún antecedente de alergia en la familia, al látex, al huevo, porque nosotros usamos Propofol, que es a base de huevo, o a algún otro medicamento, componente. Nosotros hacemos una serie de preguntas buscando alergenos. ¿Es alérgico a la penicilina? ¿Es alérgico a los AINES? ¿Es alérgico? Todo eso se lo preguntamos antes de entrar al quirófano. Es tan raro una alergia al rocuronio, que fíjate bien que se la detectaron porque le pusieron rocuronio, porque si no, nunca lo hubiesen hecho. Entonces, no existe una prueba para alergia al rocuronio. No existe la prueba. No, por lo menos que yo sepa, no. Afortunadamente, está bajo anestesia. ¿Cuál es el peligro de las alergias? El mayor peligro de las alergias es que haga lo que llamamos un edema de glotis, o sea, que se tranque la glotis, que es donde la gente respira. La respiración. Sí, y no respira y se muere. Mucha gente se muere de eso. Probablemente tu hija estaba intubada, ya, porque tenía la vía aérea ya protegida porque la operaron de otorrino, tenía la vía aérea protegida y se hizo el edema de glotis. Evidentemente no pasó nada porque el tubo impedía que se cerrara la glotis. Entonces, de verdad te voy a decir, corrió con mucha suerte en ese caso, tanto ella como todo el personal, porque realmente es muy extraño esa alergia. Sin embargo, fíjate, quien se la dictaminó, quien se la diagnosticó, fue un médico hermano de mi colega periodista Alba Sánchez, por cierto, el tocayo mío, Mario Sánchez, alergólogo, ya falleció, tengo entendido que falleció, él era de la clínica Ávila, y me dijo algo más grave aún, después que descubrió ese caso. Me dijo, mira Mario, no solamente que hay personas alérgicas a la anestesia, sino que además hay personas que son alérgicos al antialérgico. Es decir, que puede haber casos en que una persona en un quirófano resulta que es alérgico a uno de los componentes de la anestesia, pero a la vez alérgico al antialérgico. Imagínate tú, ese está condenado, ¿no? Mira, uno de los antialérgicos que más usamos nosotros son los esteroides. Los esteroides, nosotros colocamos o hidrocortisona o metilprednisolona endovenoso para las alergias, que son estabilizadores de la membrana cuando hay la reacción alérgica. He tenido casos, y sí los he conocido, de gente alérgica a los esteroides. Eso sí que son pacientes que hay que tratarlos con mucho cuidado. Entonces, en vez de usar esteroides, usamos adrenalina o usamos drogas antihistamínicos, o sea, otro tipo de drogas que son antialérgicos, que no son tan potentes como los esteroides, pero en estos casos se usarían ese tipo de drogas. Ok, fíjate, otro caso que te quiero comentar, y quiero hacerlo así con casos prácticos porque son de mucha utilidad para nuestra audiencia. Claro. Un caso de un amigo, 93 años, tenía una hernia inguinal, entonces estaban discutiendo los médicos con él que si se operaba o no se operaba, por los riesgos que suponía para su edad someterse a una intervención quirúrgica de quién sabe cuántas horas.
¿cuándo hay efectivamente un riesgo para el paciente de recibir anestesia por un largo periodo? Eso me gustaría que tú lo explicaras. Bueno, fíjate bien, hay casos de casos. Por ejemplo, en el caso Por cierto, esta persona se operó y salió con éxito. En el caso de este anciano, nosotros vemos lo que se llama riesgo-beneficio. ¿Okay? Si la hernia no le está molestando, ¿okay? No lo está limitando la vida, no le está molestando, ¿okay? Uno mide, pone una balanza de riesgo-beneficio si el paciente puede continuar con su hernia debido a la avanzada edad. Lo otro es si le está molestando la hernia, si le está limitando la vida, su acción normal durante la vida, entonces se opera y se coloca una anestesia, se llama anestesia regional, que es por la columna. Se agarra y se duerme de la cintura para abajo y se opera el paciente. El riesgo es mucho menor que una anestesia general, pero cada caso se individualiza. Por eso, como te digo, nosotros somos médicos y cada paciente lo interrogamos y discutimos con el cirujano el tipo de anestesia que vamos a dar. Y es lo que te digo, es riesgo-beneficio. Hay pacientes que pueden durar con yo tuve otra vez una viejita de casi 90 años con un prolapso vaginal, que el prolapso lo tenía, pero ella decía que le molestaba. Entonces le hicimos lo que se llama una esterectomía vaginal. O sea, en vez de abrirle por la barriga, por la misma vagina, se abrió, yo le puse la anestesia que te dije, la anestesia raquídea, por la misma vagina se abrió y se sacó el útero por abajo, ¿ok? Para evitar que abrirle la barriga, porque se le abre el abdomen, hay por supuesto muchas más complicaciones posteriormente. Entonces, cada caso se individualiza. Ok, fíjate, Daniel, me gustaría saber si en Venezuela hay suficientes anestesiólogos o no, porque recuerdo hace, no sé, 30 años más o menos, aquí había déficit de anestesiólogos y recuerdo que fueron importados algunos anestesiólogos de Cuba para Correcto. algunos hospitales, si mal no recuerdo, en Monaga o en Anzoátegui. Sí, eso fue Maturín, el gobernador era Guillermo Cal, me acuerdo yo. ADECO, por cierto. Sí, Guillermo Cal, eso fue en la época del 90, yo estaba haciendo posgrado de anestesia, en la época de los 90, cuando yo estaba haciendo posgrado de anestesia, hubo mucha crítica de la sociedad de anestesia, porque trajeron 13 cubanos, anestesiólogos a Maturín. Mira, en ese momento había muy pocos posgrados de anestesia, nada más en Caracas, que era donde más habían 6. Y en muchas ciudades no había posgrado de anestesia. Hoy en día hay muchísimos posgrados de anestesia. En Caracas hay casi que todos los hospitales tienen posgrado de anestesia y en el interior casi todos los hospitales tienen posgrado de anestesia. O sea, anestesiólogos, si quieres que te diga si hay déficit, yo te voy a decir que sí. ¿Sabes por qué, Mario? Ajá. Porque los anestesiólogos se han ido. Por ejemplo, nosotros tenemos la Sociedad Venezolana de Anestesiología y cuando hacemos ahorita la decantación de nuestros inscritos, tenemos que un alto porcentaje de anestesiólogos se ha ido del país. ¿Cuántos son los inscritos y cuántos han migrado? Mira, ahorita en nuestra lista hay aproximadamente 4.800 inscritos de toda la vida, pero estamos hablando hasta los que se han muerto y todo. De los que se han ido, nosotros calculamos que aproximadamente 2.000 anestesiólogos se han ido. La mitad, más o menos, 50%. Sí, sin contar los muertos. ¿Ok? Pero mira, hay un hospital en Chile que es el hospital de Talca, donde todos los anestesiólogos son venezolanos. Caramba. ¿Ok? Anestesiólogos los buscan en todas partes y sobre todo los venezolanos. La formación en Venezuela es muy buena. Una de las mejores. Yo creo que la formación de anestesiólogos de Venezuela es la mejor de América Latina. ¿Ok? Porque realmente, primero que nada, nosotros practicamos el primer momento, como que no le tenemos miedo a nada, estamos bien actualizados y nos buscan muchísimo y evidentemente, ¿qué es lo que más me duele a mí? Que un país como Chile o como España, que no pagó un centavo por formar un médico, ya le damos un médico ya formado, médico, anestesiólogo, bien formadito y todo eso, donde ellos no invirtieron ni un centavo. Y el que invirtió eso fue el Estado venezolano, porque todos los posgrados aquí son financiados por el Estado venezolano. Entonces, cuando aquí en Venezuela tenemos anestesiólogos que los forma el Estado y se van. ¿Por qué se van? Bueno, evidentemente, la otra vez calculamos con un residente cuánto tenía que trabajar con el sueldo actual para comprarse un apartamento y no es mucho, solamente 200 años sin descansar. 200 años para poder comprarse un apartamento. Entonces, ¿cómo le dices tú, muchacho recién graduado, con los sueldos que hay ahorita para los médicos, que se quede? ¿Cómo se lo dice? Claro. Quédate, ¿cuándo se va a comprar un apartamento? ¿Cuándo se va a comprar un carro? ¿Cuándo se va a independizar? O sea, realmente con el sueldo actual de los hospitales
o sea, los que trabajamos en público, lo hacemos por mística. ¿Tú sigues en el sector público? No. Ya no. Estuviste en el Vargas muchos años. Sí, más de 30 años en el Vargas, pero me jubilaron porque me tocaba. Porque ya me tocaba, no me quería jubilar, pero bueno, me salió el oficio de jubilación. Sin embargo, yo sigo en la universidad, sigo siendo profesor de la universidad. Y no me voy a jubilar, yo voy a seguir siendo profesor de la UCB. Ok, fíjate, ¿cuándo es indispensable la anestesia local y cuándo es indispensable la anestesia general? Mira, la anestesia local, también llamada regional, se utiliza para miembros, por ejemplo, miembro superior, miembro inferior, lo que es de la cintura para abajo, ¿ok? Para eso, para la cesárea, nosotros damos cesárea con raquillas o peridurales, la mujer está despierta, ve a su bebé nacer, todo eso, esas son anestesias regionales. La anestesia general se usa para ¿qué? Primero que nada, para todo lo que tiene que ver con cara, cerebro, ojo, el pecho, oído. el tórax también. Claro, tórax. ¿Cómo vas a operar un tórax? ¿Cómo va a respirar el paciente? Al abrir el tórax no puede respirar. Entonces, lo que es corazón, pulmones, tórax. Y, por ejemplo, operaciones de cirugía abdominal mayor. Okay. Por ejemplo, hígado, vesícula. Todo eso tiene que ser con anestesia general. Colostomía, hemicolectomía. O sea, todo lo que es el abdomen mayor, lo que es tórax, lo que es cabeza, cerebro, todo lo que es cara y cuello, todo eso va a anestesia general. Y anestesia regional, por ejemplo, como te digo, las hernias y los miembros inferiores y la cesárea. Ok, fíjate, es conveniente, te pregunto ya con toda la experiencia que tú tienes muy larga en esta actividad, en esta disciplina de la anestesiología, ¿es conveniente que una persona esté dormida parcialmente y que esté consciente del acto quirúrgico que se está llevando a cabo en su cuerpo? ¿O es preferible que la persona esté, qué sé yo, sedada o anestesiada para evitar, por ejemplo, una persona pudiera entrar en pánico en una crisis, claro. ¿verdad? Bueno, precisamente tocaste la tecla porque mi tesis de grado para graduarme en anestesiólogo en la Universidad Central de Venezuela fue sedación en anestesia regional. ¿Okay? Yo hacía infusión con 2 medicamentos, o propofol o midazolam, y yo evaluaba la sedación del paciente y el confort. O sea, son sedantes que no le deprimen el estado de conciencia, ellos entran en un sueño muy sabroso, ¿ok? Entonces, lo están operando y ellos dormidos, pero no tienen, o sea, no tienen protegida la vía aérea, pueden respirar espontáneamente porque no se profundiza. Hoy en día hay un medicamento que se llama la dexmedetomidina, que también lo utilizamos, que le hacemos una infusión con dexmedetomidina y el paciente se llama sedación consciente. Un paciente que está durmiendo, tú le dices, ¡epa! Y se despierta. Ah, sí, es como si tuviera un sueño normal. Okay. Entonces, yo lo que hago es a estos pacientes, excepto a la cesárea, ya te voy a decir por qué. A estos pacientes le doy sedación para que tengan más confort durante la operación. Las cesáreas no se sedan porque todo lo que tú le coloques a la madre se va al bebé. Entonces los bebés pueden nacer deprimidos. Entonces, si tú le pones sedación a la mamá, entonces ese midazolam o ese propofol llega al bebé y cuando nace el bebé, entonces hay que reanimarlo un poco, todo porque te hace un poco deprimido. Por eso se usa más la anestesia regional que la anestesia general. Y lo otro es que la mamá que está tan emocionada por tener el bebé que no me duerma, yo quiero ver a mi hijo nacer, o sea, evidentemente. Así es. Mira, el dolor, tú dices que es un instrumento para luchar contra el dolor, la correcto, anestesia. Sí. Tiene también esos otros 2 componentes, el componente hipnótico y el relajante muscular. ¿Cómo saber la dosificación que un determinado paciente requiere y cómo saber por qué tiempo, por qué duración debe esta persona mantenerse bajo anestesia? Fíjate bien, nosotros tenemos hoy en día, gracias a Dios, monitoreo muy avanzado. Hay un monitoreo que se llama índice biespectral y hay uno que se llama entropía. Son unos monitores que te miden la profundidad del sueño, de la anestesia del paciente. Lo otro, nosotros calculamos la anestesia en el paciente por dosis por kilo peso. ¿Ok? Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que pese 40 kilos a un paciente que pese 80 kilos. Las dosis son superiores porque son por kilogramos peso y que calculamos a cada paciente. Y cuando tenemos estos monitores de profundidad anestésica, nosotros lo mantenemos con cierta profundidad y cuando el cirujano está terminando, que sabemos que está cerrando, vamos bajando las dosis anestésicas porque usamos también anestesia inhalatoria o anestesia endovenosa, que es el Ultiva, ¿ok? Que es ramifentanil, y lo que hacemos es que le vamos bajando la
las infusiones y se va despertando poco a poco. Entonces, y gracias a estos monitores podemos saber exactamente cuándo se va a despertar el paciente. Fíjate, a mí me pasó en una ocasión como paciente odontológico, me fueron a hacer un trabajo dental, chico, y resulta que yo soy hipertenso y me han puesto una anestesia que me disparó la tensión. Entonces, a partir de allí, yo he tenido que estar alertando siempre a los odontólogos que me pongan anestesia, esa que llaman 0,3 o punto 3, que no tiene el componente vasoconstrictor. Correcto. Ajá. Estas personas, los odontólogos, no son anestesiólogos, tienen la formación suficiente como para, digamos, aplicar la anestesia en su momento. Debo comentarte algo, ¿no? Primero que nada, tengo que aclarar algo histórico. El primer anestesiólogo fue Thomas Green Morton, el 16 de octubre de 1846, y fue odontólogo. Era odontólogo. Los que inventaron la anestesia fueron los odontólogos. Bueno, entonces, por ahí no me puedo meter mucho con los odontólogos. Hoy en día, muchos odontólogos trabajan con anestesiólogos. Entonces, realmente, porque tú no puedes... Pero me imagino que será para intervenciones más fuertes, profundas, claro. ¿no? Ahora, para una anestesia local, ¿ok? Los odontólogos están entrenados para la anestesia local, porque si van a usar un anestesiólogo para cualquier trabajo dental, entonces realmente no vale la pena. Claro. Pero para trabajos más grandes está la anestesia odontológica. De hecho, ahí en la Facultad de Odontología de la UCB existe una cátedra de anestesiología odontológica y hay anestesiólogos, médicos anestesiólogos que están en esa cátedra. Lo que te voy a comentar también es que lo que pasa es que muchas veces esa anestesia local, la lidocaína tiene adrenalina como vasoconstrictor, entonces aumenta la tensión. Ahí lo que usted tiene que decir es que, mira, yo soy hipertenso, utilicen la lidocaína al 2% normal, sin vasoconstrictor y te la colocarán. Al 3% creo que era. Ahí al 2, al 5%, okay. La máxima es al 5%, pero o sea, usted lo que tiene que decir es que eso es se llama capurro, un tubito especial, llaman, sí. Y hay unos que tienen adrenalina y otros que no tienen adrenalina. ¿Okay? Entonces simplemente adviértale al odontólogo que no lo use para usted porque usted es hipertenso. Así es. Bueno, muy interesante esta conversación que estamos teniendo con Daniel Sánchez. Él es médico, aparte de ser anestesiólogo, es también médico intensivista, ya lo dijo. Y en la actualidad ejerce la presidencia de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Así que, amigos y amigas, las personas que quieran participar en esta conversación con él pueden perfectamente hacerlo a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100. Veo aquí un mensaje que dice @Rasurgil. Mis cordiales saludos, Mario Villegas. Cordial saludo también para usted, amigo. Dice @Neurotranshumanista. Mario Villegas. Menciona solamente mi nombre, pero no agrega más nada. Bueno, muchas gracias por mencionarme. Si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, bienvenido será. Vamos a ver si hay alguna otra persona que haya interactuado con nosotros, que con todo gusto vamos a recibir sus mensajes. No es así. En breve vamos a tener que hacer un paréntesis para un avance del noticiero. Entre tanto, vamos a recibir más llamadas, un par de llamadas a través de los teléfonos de Radio Rumbo 670M. Ya empezaron a sonar, mire, 0212-285-2735 y 0212-284-0494 para hablar específicamente de este tema, la anestesiología. Tenemos ya la primera llamada, vamos a darle paso. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Bien, ¿quién nos llama, por favor? Señora María Elena, bienvenida, la escuchamos. Yo lo estoy llamando para darle un saludo al doctor Daniel. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Que lo conocí de presidente en el Centro Médico de Caracas. Uy, eso hace bastante. Sí, señor. Sí, muy eficiente, doctor, muy excelente médico, le digo. Muchísimas gracias, muchas gracias, señora María Elena. Lo conocí en aquellos años del doctor Beto y todo está. Sí, correcto. Sí, señor. Bien, muchísimas gracias a la señora María Elena. Cordial saludo y que tenga un buen fin de semana y muchas bendiciones para usted. Bueno, ya lo saben, amigos, las personas que quieran participar pueden hacerlo a través de mi Instagram, @MarioVillegas100, y ya tenemos un mensaje, dice @José Luis Quintero 104. Buenas tardes, amigo Villegas. A mí me pasó hace unos meses, me sacaron un diente y a pesar de que me inyectaron 2 o 3 veces de anestesia, yo sentía la extracción. Pienso que mi acción es retardada a la anestesia. ¿Eso ocurre frecuentemente? A veces no es que sea tanto la acción retardada, sino que probablemente a lo mejor no fue
no tuve la suficiente profundidad y dosis para anestesiarla, porque es difícil que no se duerma la parte, o sea, no se anestesia la parte. Ok, tenemos otra llamada, rápidamente, se identifica, por favor, y de dónde nos llama. Señor Zapata. Ah, Luis Alcedo Zapata. Adelante, le escuchamos. Un poquito de volumen, por favor. Ajá, Pedro Zapata. Adelante, Pedro. El doctor felicito, tremenda clase de verdad que está dando, doctor. Pregúntele la siguiente. Muchas gracias. ¿Por qué existe alguna vez, discúlpame la terminología, un anestesiólogo irresponsable que ha causado a pacientes de edad totalmente en otra boca? Bien, muchas gracias por esta llamada. Bueno, mira, lo que pasa es que es lo que llamamos accidentes anestésicos. ¿Okay? Ningún médico quiere hacerle daño a un paciente. ¿Okay? Recuerden que los anestesiólogos estamos entrenados para poder anestesiar al paciente con ciertas drogas, ciertos medicamentos, y muchas veces puede pasar un accidente anestésico que a veces no es culpa del anestesiólogo, es culpa a veces que el paciente tenga una alergia o que haga un episodio de hipotensión. O sea, hay muchas causas, tanto errores humanos como errores de medicamentos. Entonces, de verdad que es un terreno bastante escabroso profundizar sobre eso. Lo que sí es cierto es que, bueno, sí hay accidentes anestésicos y sí ha habido algunos problemas con eso. Ok, tenemos varios mensajes que nos llegan a través del Instagram de Radio Rumbos. Dice Aura Raquel Alfonso, yo soy alérgica a los AINES. @María dice, muy interesante este programa, ciertamente, muy, muy interesante. Y dice Rómulo 45, a mí me da miedo la anestesia. Si se aplica la anestesia, además, la persona pudiera fallecer. Bueno, con la primera persona alérgica a los AINES, sí, tenemos muchos pacientes alérgicos a los AINES, usamos otra cosa, usamos opioides como morfinas, o usamos Atamel con iosina, o paracetamol con codeína, que son analgésicos potentes que no tienen AINES. Okay, que eso es lo importante, pero es importante que el paciente lo diga para que uno pueda usar otro tipo de medicamento. ¿El ibuprofeno tiene AINES? Sí, el ibuprofeno es un AINES. Okay. Entonces, paracetamol con codeína, ¿qué te digo yo? Acetaminofén, opioides como la morfina, despropofisfeno. O sea, hay varios medicamentos que no son AINES y que quitan el dolor. Por cierto, que en estos días escuché a Donald Trump diciendo que iban a prohibir o iban a limitar el consumo de AINES, perdón, de Atamel y de paracetamol allá en los Estados Unidos. Oye, no sé, porque realmente el paracetamol es un aliado de nosotros. Nosotros tenemos un medicamento que es paracetamol endovenoso de 1 gramo, que quita el dolor espectacularmente y no tiene ninguna consecuencia para los AINES. No sé por qué lo dice. Si él me dice que hay fentanil, que está provocando todo el poco el síndrome de abstinencia por fentanil, todavía, pero el paracetamol ni siquiera tiene efectos secundarios severos. Algunas veces en pacientes con insuficiencia hepática la puede agravar, pero de resto no hay tan mayor cosa. ¿Un exceso anestésico puede causar la muerte? Preguntaba una persona. Escucha bien. Generalmente, cuando hablamos que se pasó la anestesia, era que antiguamente la dosis de anestesia era que se le colocaba una máscara a un paciente y con una gotica de éter se iba dando gotica tras gotica de éter y el paciente iba respirando espontáneamente. El asunto era que cuando se pasaban de éter, el paciente deprimía el cerebro y se moría. Entonces, se nos pasó de anestesia. Eso era un término muy antiguo. Ese término ahorita ya no existe, porque hoy en día, con la anestesia que colocamos, siempre tenemos la vía aérea protegida del paciente, y si lo que hay una profundidad de anestesia, nosotros lo vemos con nuestros monitores, hay una hipotensión, entonces bajamos la anestesia, le colocamos líquido, todo siempre con la vía aérea protegida. Entonces es mucho más difícil lo que tuvimos exceso de anestesia, porque todos nuestros monitores nos dicen cuánto le estamos dando y las consecuencias a un paciente. En estos días me estaba comentando alguien sobre una persona que supuestamente recibió anestesia y no había confesado que consumía droga. Y parece que esta persona resultó afectada gravemente de su cerebro. ¿Eso es común? Bueno, ¿Eso mira, existe? No sé de su cerebro, eso habría que ver caso. Pero el gran problema es que los pacientes que consumen droga es que como están acostumbrados a las drogas, tenemos que dar en mayor dosis de anestésico. Entonces, esos pacientes que tú le das las dosis normales, y sobre todo si a mí un paciente no me dice que consume droga, yo doy la dosis que le toca por peso, por su contextura, le doy la dosis.
Y entonces ahí uno se da cuenta, concha, le estoy dando la dosis que es, y el paciente no es que no agarre anestesia, sino que está bastante superficial, está hipertenso y tengo que aumentarle más las dosis. Quiere decir que lo que están tan acostumbrados a estas drogas, que hay que hacer falta darle más droga para poder tener el mismo efecto. Y puede ser que una persona, y ya nos vamos a la pausa, puede ser que una persona esté dormida, pero que no tenga suficiente analgésico. Es correcto, está dormida, pero tiene dolor, pero está dormida. Por eso está hipertenso. Sí, eso sí puede estar. Ok, vámonos a la pausa, amigos. Muy interesante esta conversación que tenemos con el doctor Daniel Sánchez. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, hablando sobre este tema tan apasionante. De verdad que me despierta mucho interés. Amigos, pausa, escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Cumplimos compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuaremos leyendo los mensajes, las preguntas, comentarios que nos hacen a través del Instagram @MarioYGacen, y vamos a hablar un poco también acerca de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, que próximamente estará convocando a sus afiliados a unas elecciones internas. Ya venimos. Háblanos, Daniel, de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Tú la presides. ¿Desde cuándo? Yo la presido en las redes, tanto la mía como la de la radio. Ok. La Sociedad Venezolana de Anestesiología, fundada en el año 1954. De hecho, cumplimos 70 años el año pasado y lo celebramos con un congreso. Es la sociedad que agrupa a todos los anestesiólogos de Venezuela y nuestro compromiso gremial es brindarle el apoyo a los anestesiólogos y la actualización. De hecho, tenemos nuestro próximo congreso la primera semana de noviembre, donde vamos a actualizar en conceptos de anestesia a todos los anestesiólogos. Otra cosa que hacemos es que viajamos por el país. Yo he ido a casi todos los estados de Venezuela a darle clase a los anestesiólogos, asistencia desde el punto de vista legal. Tenemos asesoramiento legal, tenemos un abogado de nuestra sociedad para cualquier problema médico legal, ella los va a asesorar. Entonces, la sociedad realmente es un organismo que ha venido creciendo y la idea es prestar todo el apoyo posible al anestesiólogo, no solamente en su formación como anestesiólogo. Le hemos conseguido becas a los anestesiólogos para que se especialicen en otras partes. También tenemos la parte, como te dije, la parte legal y la parte de que hacemos lo que se llama la docencia itinerante, que es ir en vez de que ellos vengan acá a Caracas, nosotros vamos a cada uno de los estados y les damos clases, hacemos cursos, hacemos talleres y siempre estamos innovando. ¿Estás al frente de la sociedad desde cuándo? Desde hace 2 años y medio aproximadamente. ¿Y vas a la reelección? Sí, ahorita me estoy reeligiendo, ¿ok? Vamos a ver si me reeligen porque las elecciones son mañana y bueno. Mañana mismo. Mañana mismo y tengo una plancha que me endesa de un anestesiólogo también muy bien formado. O sea, gane quien gane, la sociedad va a quedar muy bien representada. ¿Quién te acompaña en esa plancha que te respalda? ¿O quién es? Ajá, yo como presidente, el vicepresidente, el doctor Diego Carrasquel, el secretario, el doctor José Gudiño, el tesorero, el doctor Carlos Lanz, un vocal llamado Jesús Rojas, y la otra vocal se llama Dajian Armas, que es de Margarita. ¿Okay? Entonces, esos somos la plancha que yo estoy representando. ¿Entre los anestesiólogos hay más hombres que mujeres o...? Wow, mira, si supieras que hay muchísimas mujeres. De hecho, ayer di clases en la escuela de medicina y me impresionó. Estoy hablando del primer año de medicina de la escuela Vargas. O sea, por cada 10 personas hay 7 mujeres y 3 hombres. Y el posgrado que yo dirigí durante muchos años, el posgrado del Vargas, yo tuve años, promociones que eran puras mujeres. O sea, realmente yo me atrevería a decir que hay más mujeres que hombres entre los anestesiólogos. Eso está pasando en la profesión de periodismo también. Yo creo que en todos lados. Tú sabes que la naturaleza es muy sabia y siempre hay más hembras que machos para poder conservar la especie. Ok, vamos a escuchar un avance del noticiero. Notigrupos informa el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP, Antonio Suárez, señaló que tanto la institución como otros sectores del campo laboral solicitaron la integración del bono contra la guerra económica en el cálculo de un ingreso adicional o del bono aguinaldo, ya sea que este ajuste resulte como una parte de una alicuota o de forma total. Notirumbos informa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó hoy jueves que nadie
puede bloquear la adhesión de Ucrania a la Unión Europea porque se trata de la voluntad del pueblo ucraniano. Esto ante el continuado veto de Hungría a que Kiev acceda al club comunitario. Las proteínas que envía el PAE a los niños y niñas del complejo educativo Niño Jesús en San Martín brillan por su ausencia. Los menores solo consumen arvejas, ya que las proteínas son degustadas por los trabajadores y empleados del complejo educativo Niño Jesús en San Martín. Informó Notirumbos, 2:32 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. La AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco suficientemente la calidad humana y profesional del doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, quien es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Tiene consulta en la avenida Urdaneta, en la esquina de Las Ibarras, y también en San Bernardino, en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas. Y por supuesto, tiene también un servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Una pregunta voy a hacer al doctor Daniel Sánchez, nuestro invitado el día de hoy, presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, con quien hemos estado hablando de la anestesiología y también de la sociedad. Pero una pregunta muy específica. Hace un rato le preguntaba acerca de la anestesia en personas de mayor edad o ancianos. En el caso de los niños, la anestesia en los niños, ¿cómo funciona? ¿Qué, digamos, mecanismos de resguardo, de protección hay que tomar para aplicar anestesia en un niño? ¿Y a partir de qué edad, por ejemplo, se puede anestesiar a un niño? Bueno, mira, a partir de qué edad te puedo decir que ahorita hay operaciones intraútero. Sí. Antes de que nazcan se hacen reparaciones. O sea que a partir de qué edad ya no existe un límite de edad. Nosotros hemos dado anestesia a niños recién nacidos con algún problema que se llama onfalocele, que es cuando se les sale el intestino por el conducto, por el cordón umbilical. Están recién nacidos y se da anestesia. Los niños no son adultos chiquitos. Los niños son toda una fisiología diferente. Son unos seres humanos diferentes a un adulto. La gente cree que un niño es un adulto chiquito. No. Bueno, por eso preguntaba también. Toda la fisiología, todas las cosas son diferentes a un niño. Primero, los pulmones son más pequeños. Entonces, hay que cuidar muy bien esos pulmoncitos, porque así como se duermen rápido, se despiertan rápido. No es como los adultos que tienen más reserva de capacidad ventilatoria. Las dosis, por supuesto, son menores. Hay medicamentos que no se usan en niños y por lo general a los niños no se le da anestesia regional. A casi todos se le da anestesia general, dependiendo de la edad. O sea, un niño, por ejemplo, de 0 años hasta 12, 13 años, generalmente se duermen completo. ¿Okay? A los 14 por ahí que podrían colaborar con regional, se le podría dar regional y dormirlo, dar despierto de la cuestión. Pero por lo general se duermen todos porque los niños no van a entender, no van a estar despiertos para cuando nos estén operando. Mira, Daniel, ¿la anestesiología tiene subespecialidades o todos los anestesiólogos son iguales? Mira, aquí pasó como con los cirujanos. Antiguamente el cirujano era todo. El cirujano era traumatólogo, el urologo era todo, ¿no? Hoy en día hay subespecialidades. En anestesia sucede lo mismo. Por ejemplo, aunque no están reconocidas como tal las subespecialidades por un problema legal. ¿Okay? Ya te voy a decir cuál es el problema legal. Hoy en día hay anestesiólogos de niños, hay anestesiólogos neuroanestesiólogos, hay especialistas en dolor, hay anestesiólogos cardiovasculares. O sea, sí tenemos subespecialidades dentro de anestesia, pero
decimos entrenamiento en. ¿Por qué es un problema legal? Porque fíjate bien, si el Estado reconoce, por ejemplo, la anestesia pediátrica como una subespecialidad, ponte que yo estoy en Puerto Ayacucho, yo soy el único anestesiólogo, y viene un niñito con un problema que hay que operar, y yo no soy anestesiólogo pediátrico, y digo, mira, yo no estoy titulado para eso, y me puedo negar a darle esa anestesia, y soy el único anestesiólogo. Sí. ¿Está entendiendo? Entonces, por un problema legal, el anestesiólogo está obligado a darle a todos anestesia, pero por eso se llama entrenamiento en cardiovascular, en neuro y en todas las demás. Ok, vamos a leer más comentarios, preguntas que nos llegan. Dice @rubiquero, dice, buenas tardes, excelente anestesiólogo el doctor Daniel. Dice Norda Aguilar, gracias por la información, yo también soy alérgica a los AINES. Dice José Luis Quintero 104, doctor, en los tratamientos de conducto, la anestesia en más profunda porque tiene que matar nervio, ¿el peso influye? Bueno, mira, eso es con los odontólogos, Sí. yo soy anestesiólogo. Sí. La anestesia en el tratamiento de conducto básicamente es la misma. Se anestesia la zona, el nervio dentario inferior, que es el rama del facial, ¿ok? Y lo que hace es que se mata el nervio con una especie de agujita que se va limpiando el conducto y se va matando el nervio, pero no siente nada. Entonces, la anestesia es igual, básicamente, para un tratamiento de conducto que para una extracción de molar. Más o menos la misma. Ok, seguimos. Gladys 0414 y un número adicional dice, excelente clase, refiriéndose Muchas gracias. a la entrevista que estamos haciendo con Daniel Sánchez. Dice, excelente clase. Hubo una noticia donde murió una niña por una anestesia aplicada por un odontólogo. ¿Por qué sería esto? Mira, probablemente hizo un paro respiratorio por alergia a la anestesia, ¿ok? Cuando muchas veces se absorbe la anestesia local puede ser cardiotóxica, por eso nunca, cuando uno usa la anestesia local, siempre tiene que aspirar para ver si no cayó un vaso. Si se absorbe ese anestésico local, como la lidocaína, y pasa el torrente sanguíneo, en algunos casos puede provocar arritmia y la muerte. Entonces, probablemente ese pudo haber sido el caso de que me estás refiriendo. No estoy diciendo que lo sea, que probablemente pudo haber sido. En todos los quirófanos y en unidades donde se practica actos médicos con anestesia, todos están dotados de suficientes antialérgicos. Bueno, deberían. Yo no estoy diciendo que no lo estén, pero mira, hay una cosa que se llama el carro de paro, que debe haber en todo quirófano. En el área creo que tiene que haber todo para lo que es rescate de la vía aérea y rescate de un paro respiratorio. De hecho, los anestesiólogos somos reanimadores. Muchos por anestesia se llaman anestesia y reanimación, pues somos los especialistas en reanimar de paro cardiorrespiratorio a cualquier paciente. En todos los quirófanos sí debe haber esteroides, tiene que haber antialérgicos, ¿okay? Antihistamínicos, ¿okay? para ser utilizados. Porque la alergia es algo relativamente común. Así el paciente diga, no soy alérgico a nada, a lo mejor lo es, pero no lo sabe. Así, como pasó en el caso de mi hija. Ok, vamos a seguir leyendo más mensajes. León del Valle 62, mi respeto al invitado. Escucharlo nos retrotrae a tiempos más amables de la atención médica en Venezuela. León del Valle 62, la misma persona, dice, Mario, sería interesante invitar a alguien que hable sobre el altísimo costo de los medicamentos y alguien que tenga que ver con medicina alternativa. Bueno, hemos tenido casos, pero vamos a tomar nota de esta recomendación. @Laura Mendoza 740. Buenas tardes, Mario. Saludos al doctor. Y pensar que en una intervención la primera responsabilidad la lleva el anestesiólogo. Gladys, con cualquier cosa que ocurra en un acto quirúrgico, el principal responsable es el anestesiólogo. No. Pero realmente, bueno, uno de mis deberes como presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesia es, ante todos los problemas que hay médicos legales, asistir a la fiscalía a defender a los anestesiólogos. He representado a los anestesiólogos en fiscalía y no sabe cuántas veces, unas cuantas veces les puedo decir. ¿Qué pasa? Así hay un problema en quirófano. Todos los que están involucrados, desde la camarera que limpia, pasando por el anestesiólogo, la enfermera y el cirujano, todos tienen que ir a declarar, todo. Y hay una cosa que se llama cómplice necesario, que es lo que nos están aplicando a los anestesiólogos. De repente fue un error quirúrgico, el paciente se murió por algún problema que se murió en quirófano.
Y te dice, bueno, pero yo no lo operé, lo operó fue el cirujano. Sí, pero si usted no le da la anestesia, no lo hubiesen operado. Entonces usted es cómplice necesario. Eso es una cosa que nos están aplicando a los anestesiólogos. Entonces, las únicas que no nos llaman para declarar son cuando los pacientes son por herida por arma de fuego que fallecen en quirófano, 4 o 5 tiros, porque bueno, realmente falleció porque el que lo quería matar lo mató. O sea, no es culpa del anestesiólogo ni del cirujano, tratamos de salvarle la vida. ¿Y hay muchos anestesiólogos presos? Mira, no es que estén presos, pero le dictan medidas sustitutivas. Okay. Por ejemplo, hay anestesiólogos que la máximo que le ponen es le prohíben volver a ejercer la especialidad. ¿Por toda la vida? Sí, ¿Ah, sí? ha habido un caso. Cuando hay casos de negligencia médica, supongo, un caso mala praxis, hace unos años de un niño que falleció, se comprobó que había un problema con el anestesiólogo, ese anestesiólogo ya tenía antecedentes de adicciones, y entonces al final el juez decidió que no ejercería más la anestesia. Okay. Es que eso depende. Cada caso hay que estudiarlo. Así es. Eso fue hace muchos años. Ok, vamos a seguir leyendo. Gladys 0414. El año pasado, a mitad de año, mi nieto tuvo una apendicitis. Lo llevamos al Vargas y lo refirieron al militar, al hospital militar, por no tener anestesiólogo. Luego en el militar no lo querían atender. Él tenía 12 años. Y dice, y luego se convirtió en peritonitis por no contar con todo lo que exigían para la operación. Dios los perdone. Son casos muy frecuentes. No, mira, de verdad, yo le voy a ser muy honesto. Yo durante muchos años tuve jefe de servicio en el Hospital Vargas. Un día me pasó un caso, una muchacha como de 25 años, tenía una apendicitis, y yo la veo, mira, no, que me van a operar apendicitis, la veo en emergencia. Bueno, pronto vas a bajar quirófano y lo mismo te va a anestesia. Como a las 5 de la tarde veo que está caminando, yéndose del hospital. ¿Y qué? ¿No era apendicitis? Sí, pero aquí no hay anestesiólogo. ¿Cómo que no hay anestesiólogo? Les dijeron que no había anestesiólogo. Yo fui, le formé un rollo al director del hospital. El director del hospital llamó enseguida al cirujano, que sí había anestesiólogo, yo estaba ahí, y la operamos, yo mismo le di anestesia. O sea, es muy fácil decir eso. En otro hospital donde yo trabajé, no había llegado los juntos de obstetricia, y los residentes de obstetricia le dijeron a los familiares, mira, es que no ha llegado el anestesiólogo. Y yo estaba ahí, yo los oí. Entonces muchas veces... ¿Y por qué lo pagan con el anestesiólogo? Porque no estamos ahí, porque nosotros estamos en quirófano, no estamos afuera, hablando con los pacientes. Okay. Entonces es más fácil a veces decir no hay anestesiólogo que decir no ha llegado a los tetras o no hay el cirujano. Entonces es más fácil decir no hay anestesiólogo. Mire, anestesiólogo hay 24 horas en los hospitales, en todos lados donde usted vaya, que hay quirófano, hay un anestesiólogo de guardia y está 24 horas. Entonces, realmente, conchale, me cuesta creer que en el Hospital Vargas, donde trabajé tantos años, y hay un servicio de 24 horas que no haya anestesiólogo. Puede ser que estén ocupados, que estén en ese momento operando, pero que no haya es muy difícil. O sea, pues hay posgrado y toda anestesia. Ok. Mencionó también el Hospital Militar. Dice, buenas tardes, dice Nancy Carales. Felicitaciones. Pienso que todo paciente debe decir la verdad a su médico, ya que ellos no son adivinos. Y otra pregunta. ¿Hay anestesia para el dolor? ¿Ustedes humanos? Bueno, la anestesia no es para el dolor. Sí, es que anestesia precisamente significa para quitar el dolor. Los anestesiólogos somos especialistas en dolor. Incluso hay un posgrado de dolor. La idea es precisamente que la gente que tenga dolor crónico se vaya con un especialista de dolor para, si no quitarle el dolor, aliviarse. Porque hay dolores que no se pueden quitar, porque son dolores crónicos, entonces se alivian. Otros que sí se pueden quitar con bloqueo, con eco, hay muchas técnicas hoy en día, ¿ok? Y como dije, primero curar, después aliviar y si no, acompañar. Ok. Dice José Luis Quintero, mira qué interesante este tema que seguramente tiene que ver con tu condición de gremialista. Dice, doctor, tengo una sobrina que es anestesióloga aquí en Maracay y está en Estados Unidos y no la dejan ejercer. ¿Eso es legal? ¿Qué requisitos hay para ejercer la anestesiología de un médico graduado en Venezuela en el exterior? Es que, escucha, Estados Unidos es difícil ejercer todo. Estados Unidos tiene sus propias leyes por estado. Es muy difícil que un anestesiólogo ejerza en Estados Unidos. Yo he conocido anestesiólogos que ejercen, pero es que tengo que volver a hacer el posgrado en Estados Unidos. O sea, allá el posgrado de acá de Venezuela no te vale. Usted llega a Estados Unidos, tiene que volver a hacer el mismo posgrado, graduarse en una universidad o en un hospital de Estados Unidos para poder ejercer en Estados Unidos. Pero con el título de aquí no. Conozco urólogos, traumatólogos, cirujanos que han tenido que ir a hacer el posgrado, volver a repetir el posgrado allá. Y muchos lo que optan es graduarse aquí de médico y hacer los posgrados allá.
¿Y no hay convenio de la Sociedad Venezolana de Anestesiología o de los estados para facilitar esos procesos de ejercicio En los el exterior? Estados Unidos no. No, en Estados Unidos No. En otros En países. América Latina sí. Mira, en Chile, en Argentina, en básicamente todo lo que es Sudamérica y Centroamérica, excepto Panamá, que no nos dejan ejercer. Casi todos los países de América Latina dejan ejercer a los anestesiólogos. México es muy celoso, es difícil también ejercer. República Dominicana dejan ejercer dolor, pero no anestesia. Entonces, cada país tiene sus leyes para proteger a sus propios agremiados. Tú debes entender eso, pues, para proteger a sus propios agremiados. No solamente anestesia. Tengo un amigo que es cardiólogo, que es hemodinamista, que él entrenaba aquí a los dominicanos para que, como hemodinamista, que son los que ponen catéteres dentro del corazón, para que fueran dominicanos a poner catéteres allá en su país. Él fue para Dominicana y no lo dejaron ejercer a él porque era venezolano. Imagínate. Él entrenando a los otros. Entonces, cada país, yo entiendo, están protegiendo a sus agremiados, pues, están protegiendo a su gente. Ok. La calidad de la formación académica de los médicos y de los anestesiólogos específicamente en relación con el resto del mundo está en el primer nivel mundial. Mira, en Venezuela tendríamos que hablar por hospitales. Podemos tener hospitales que están muy, muy bien dotados, como el Hospital Domingo Luciani, que es un hospital que para mí es A número 1, está dotado de equipos y todas estas cosas. Y bueno, no solamente es la parte de estudiar, sino tener los materiales para poder hacer las cosas, pues, ¿okay? Por tener los equipos necesarios, los biolaringoscopios, todas esas cuestiones. Pero hay hospitales, que no voy a mencionar ninguno evidentemente, que no tienen la misma dotación y que es más difícil ejercer anestesia y es más difícil formar un anestesiólogo cuando tiene los recursos que debería tener un hospital de tipo 1. Ok. Dice @deangelus25. Buenas tardes, señor Villegas. Saludos. Una pregunta al doctor. Yo tengo un prolapso en el ventrículo izquierdo y quiero arreglarme la dentadura y me dicen que no tienen ese tipo de anestesia. Mire, de ese prolapso de la válvula mitral, no habría problema. O sea, cualquier anestesiólogo puede manejar lo que usted tiene. Simplemente hay que hablar con el odontólogo, ¿okay? Para ver qué tipo de anestesia necesita. Yo le doy anestesia al paciente con prolapso de válvula mitral. Lo que tenemos que tener es bien monitorizado al paciente y saber qué tipo de anestesia vamos a colocar. Realmente habría que ver, tiene que hablar con el anestesiólogo que le va a dar la anestesia, ¿ok? Porque probablemente el odontólogo no debería darle la anestesia, sino un anestesiólogo, y el odontólogo hacerle la reconstrucción, lo que tenga que hacer. Entonces yo creo que ahí se tendría que sincerarse con eso. Ok, nos quedan 5 minuticos. Me gustaría que estos minuticos los dedicáramos al proceso eleccionario que van a tener ustedes los anestesiólogos el día de mañana, según Sí, acabas de correcto, decir. mañana tenemos Tú elecciones. aspiras a la reelección. Sí, correcto. ¿Qué le ofreces tú a los anestesiólogos para un nuevo periodo? ¿Por qué aspiras? ¿Qué ventajas, qué conquistas, qué resultados has tenido a lo largo de estos años que sea reconocido por tus colegas para darte un nuevo periodo? Bueno, mira, yo lo que estoy ofreciéndome a mis agremiados es la continuidad de una gestión que ha sido exitosa. Hemos dado talleres en toda Venezuela. Yo he viajado casi por todos los estados de Venezuela dando clases. Nos hemos entrenado. Yo me he entrenado a nivel internacional como profesor de simulación a nivel latinoamericano. Hemos viajado y representar a Venezuela en diferentes países, en los congresos de la Confederación Latinoamericana de Anestesiología. He dictado conferencias en otros países. De hecho, dentro de poco voy a salir del país a dictar conferencias. Entonces, la gestión exitosa que tenemos es la que ofrezco. La parte de educación gremial que le estoy ofreciendo a mis agremiados, la parte de seguir con esta educación. Tenemos un salón de clases, nuestras sociedades tienen sede propia con un salón de clases donde entrenamos a los residentes. Lo otro que estamos ofreciendo, estoy haciendo gestiones con una compañía de seguro para ofrecer seguro de malpraxis médica, pues, ¿okay? o un seguro médico, pues no de seguro de vida médico, sino estos seguros que como hay en Estados Unidos de praxis médica para que te cubran cualquier problema. Entonces, de riesgo médico. ¿Entiendes? Estos seguros, tengo bastante adelantadas las conversaciones con una compañía de seguros. Y desde el punto de vista reivindicativo, tú que siempre has sido un luchador por los beneficios de los médicos, en materia salarial, fíjate bien.
tenemos un gran problema que lo tenemos hace muchísimos años, que es el famoso 40%. El anestesiólogo vale el 40% de lo que cobra el cirujano. O sea, el anestesiólogo, por ejemplo, si el cirujano cobra 1.000, el anestesiólogo cobra 400, que es el 40%. Entonces, Sí. eso lo agarró las compañías de seguros, lo pagan en todos lados. Nosotros siempre hemos peleado porque nosotros no somos un 40%, nosotros somos también como otros y queremos ganar lo justo, ¿ok? Entonces, hay procedimientos anestésicos que son más laboriosos que la misma cirugía y sin embargo nos pagan el 40% De lo que cobra el de lo que médico. cobra el cirujano. ¿Entiendes? Entonces, esa es una de las cosas. Y a nivel de los hospitales, queremos que los residentes puedan tener no solamente un salario justo, que no lo tienen, sino las condiciones justas para poder ejercer la anestesia. O sea, los monitores, la máquina de anestesia. Porque el anestesiólogo tiene que tener una máquina de anestesia al lado. ¿Okay? Tiene que tener todos los instrumentos para poder rescatar la vida aérea y todos los instrumentos para poder atender mejor al paciente. Muchas veces podemos cometer errores o no podemos ayudar más a un paciente porque no tenemos los recursos en el hospital para poder ayudar al paciente. Siempre es conveniente que un anestesiólogo tenga otra especialidad adicional. No, hoy en día con la formación que tenemos de 3 años, ya vamos para el 4º año que estoy proponiendo, hay un 4º año que la está proponiendo la universidad y yo estoy proponiendo que para ese 4º año incluir terapia intensiva, incluir dolor, incluir simulación y incluir entrenamiento en ecosonografía. O sea, que ese 4º año sea de provecho para porque en muchos países los anestesias son 4 años y queremos, bueno, en Venezuela va a ser también 4 años. Si un anestesiólogo está muy bien formado en esos 4 años, no necesita tener otra especialidad, a menos que quiera dedicarse a esa otra especialidad. Por ejemplo, yo soy anestesiólogo y soy intensivista. Yo ejerzo las dos. Yo soy jefe de la terapia intensiva en una clínica de Caracas y al mismo tiempo soy anestesiólogo también en algunas clínicas de Caracas. Entonces, yo ejerzo las dos porque tengo las dos especialidades y ejerzo las dos. Pero no necesariamente necesita tener las dos Para especialidades. cerrar, Daniel, ¿algún teléfono, algún contacto tuyo a las personas que quisieran interactuar contigo? Bueno, mira, pues te podría dar mi Instagram, que te lo di la otra vez. Era Danny con doble N. Sí, por cierto, Danny arroba Sánchez. Danny, Ajá. Danny rayita abajo Sánchez. Exacto. No sé qué cosa, no recuerdo qué más. Ya te lo voy a decir. Rapidito. Ajá, ya vamos a dar ese Instagram para que se comuniquen con el doctor Sánchez. Ajá. Rapidito. Daniel, Aquí que está. tenemos que irnos. Dani con 2 N, piso, Sánchez, piso 24, ¿ok? O las redes de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, que es @SBA en minúscula oficial, todo, SBA oficial. Sociedad Venezolana de Anestesia oficial. Bien, muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias por haberme invitado, Mario. Un placer Bien. saludarte. Igualmente. Daniel Sánchez, anestesiólogo. Caramba, gran aprecio que le tengo a este viejo amigo, Daniel Sánchez, hoy presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Dice Cas Gómez 2, dice: buenas tardes, señor Mario, felicitaciones, excelente programa y médico con ética profesional. Gracias. Y también a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, en el que trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Luis López, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y de faena el gin que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buenas tardes.